muy buenos días a todos. ¿Cómo están hoy? Acá estamos nuevamente aquí en un webinar de nuestra estrategia Material Transforma, la cual es construida y es apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Bogotá y aquí con la Universidad Jorge Tadeo Lozano también. Entonces, hoy tenemos el placer de tener a Margarita Baena, nuestra gran experta y que nos ha acompañado en todo este proceso tan importante desde que estamos construyendo el Centro de Materiales. Y hoy vamos a hablar un poquito de identidad. Entonces, Margarita, bienvenida nuevamente. Muchísimo gusto tenerte acá. Entonces, te doy la palabra. Vale, mil gracias, Daniel. Voy a poner el video un poco para que nos saludemos antes de poner las gráficas con las que voy a trabajar. Hay unas instituciones que yo creo que debemos mencionar por el tema de Material Transforma, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, tú ya lo decías, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá y las iniciativas Clúster de Comunicación Gráfica, Joyería y Bisutería, Prendas de Vestir y Cuero, Calzado y Marroquinería. Con el preámbulo inicial, entonces vamos a empezar o vamos a tocar un tema que es estratégico desde el punto de vista de la construcción de lo que podemos decir. A ver, aquí quiero... Les quiero compartir entonces la primera imagen. ¿La están viendo, Daniel? No, todavía no. Dale. ¿Todavía no? No, te sale tu nombre. Vale. ¿Ya? No, todavía no. ¿Será que pasó algo? Creo que sí. Porque aún no se ve. Y los asistentes también me dicen que no. A ver, ¿te acuerdas el botoncito de compartir y seleccionas ahí? Sí. Compartir y seleccionas la ventana y compartir. Espérate, a ver. Vale. Ya, ahora sí, Campbell, ¿ya estás mostrando? Sí, total. Ahora bueno, sí, entonces, ya todos lo están viendo, por favor. Ahí. Confirmen para yo poder seguir pasando las imágenes sin problema. Listo, Nicolás, muchas gracias ahí que nos estaba ayudando. Entonces, listo, sigamos. Listo. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy interesante. En el programa de Material Transforma nos hemos concentrado notablemente en que el material sea el mejor vehículo para potencializar ventajas competitivas en las compañías. Y eso se vuelve estratégico porque, de alguna manera, encontramos una herramienta adicional. Generalmente las empresas buscan sus ventajas competitivas en la manera como atienden el mercado, en la estructura de costos, en los valores asociados a la logística, temas de flexibilidad, temas de tiempos de respuesta, en la propuesta de valor asociada a los productos y dentro de esa propuesta de valor los grados de innovación o los grados de entendimiento que se pueden tener con el consumidor en el conocimiento del usuario y el trabajo de apropiación de esas necesidades del usuario. Pero en Material Transforma empezamos a plantear la posibilidad que el material genere esas ventajas competitivas. En el recorrido que hemos visto del tema de materiales, uno de los elementos estratégicos y que creo que en todas las charlas que he podido tener con ustedes lo he planteado es el tema del ADN del material. Cómo ese elemento característico y que genera una definición propia del material. Y ahí voy a usar una de las palabras pertinentes del título, identidad del material, se transmite al producto y desde el producto y su propuesta de valor se transmite a la marca. Entonces, es aquí donde empezamos a entender o a discernir cómo el material también se vuelve un elemento estratégico en la definición de la identidad de la marca. Quiero compartirles además un primer elemento conceptual. ¿Lo estamos viendo?
Sí, sí, ahí se está viendo Vale, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre perfecto, marca e identidad? correcto. Entonces, generalmente hacemos una confusión más que técnica, porque claramente a la pregunta de cuál es la diferencia, no sé si ustedes saben que las marcas nacen de la marcación del ganado, de cuando empezó a trabajarse la industria, la agroindustria como un elemento de rentabilidad a los feudos y una manera de poder dejar sello por un asunto simplemente contable con las piezas de ganado. Y entonces ahí se construyó el concepto técnico de marca. Y uno podría decir, bueno, la diferencia técnica es que la marca es el reflejo gráfico de lo que la identidad quiere comunicar. Pero hay un elemento que hace construcción mucho más allá. Y esto es una pregunta que dejo abierta, que es el gran dilema. Cuando yo voy a vender una compañía, yo sé cuantificar la compañía. Y uno de los activos o de los intangibles más fuertes que puede tener la compañía es la marca. Pero hoy en día también se sabe que uno de los intangibles más fuertes que puede tener una compañía es la identidad, porque la identidad genera otras dinámicas. Entonces aquí, saliéndome de la técnica y yéndome a la gestión empresarial, eh, la identidad es un vehículo que es capaz de generar una comunicación muy clara entre lo que se puede hacer al interior, desde la cultura, desde el producto, por supuesto arrastrado desde el material, para ser reflejado y permeado en la marca y generar el elemento que es eh, el medible más importante en construcción de la marca, que es el tema de la reputación. Entonces, la marca como tal no es el elemento que nos atañe hoy en este espacio, es el tema de identidad, cómo generamos a partir de lo que ustedes tienen construido o cómo irradiamos en lo que ustedes tienen construido como prototipo final de este gran proyecto de Material Transforma, un elemento que arroja elementos sustanciales, valga la redundancia, para poder hacer una construcción de identidad que se refleje en la marca o que sea capaz de alimentar la marca. También, por supuesto, estos elementos empiezan a generar dos dinámicas. Cuando se tiene una compañía muy pequeña o muy joven en el proceso empresarial, hacerle construcción de marca es un proceso reiterativo que toma tiempo y que se alimenta, por supuesto, de la historia y la experiencia de la compañía. Y hay empresas que llevan muchísimo tiempo, que es la siguiente dimensión, y el reto es lograr irradiar lo que está construido de identidad de marca a cualquier elemento innovador que se genere al interior de sus portafolios. Cualquiera de los dos se convierte en uno de los retos estratégicos más complejos, porque de ellos depende la continuidad en el caso de las compañías que son mucho más maduras en tiempo, o sea, que tienen una carga de experiencia mucho más grande y por lo tanto ya tienen una conformación de esa arquitectura de marca mucho más fuerte, y las empresas que están naciendo para generar la debida construcción de esa arquitectura de marca. Vamos a poner otro diagrama que es con el que quiero que partamos. Vuelvo a confirmar, lo estamos viendo. Sí, todo está bien, perfecto, tranquilo que... Vale, perfecto. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el prisma de la identidad. Hay muchos autores que han constituido teorías un poco concluyentes, diría yo, porque cada uno tiene su postura alrededor de lo que puede ser identitario. De hecho, el término tiene su origen en la antropología y de alguna manera desde allí es que nutre a la visión empresarial. Uno puede decir que la identidad son esos elementos que representan o que son capaces de abarcar todo lo que en teoría se quiere comunicar. Y esa era una visión muy del periodo industrial. Pero después se entendió que no solamente es una representación de la comunicación, sino que además es una definición que es capaz de conceptualizar la experiencia.
Y eso aparece en los 80, el tema experiencial muy fuerte alrededor de la marca. Pero luego empezamos a entender en este momento que la identidad es la capacidad ya no solamente de comunicar y de reflejar esa experiencia, sino que es capaz de generar interacciones con el consumidor usuario y me voy a tomar una licencia que quiero que lo tomen como por lo menos aquí como verdad y que lo analicen en sus procesos, y es que se vuelve un elemento alimentador de esa interacción con el prototipo más que con el producto. Aquí hago un inciso. ¿Por qué con el prototipo más que con el producto? Porque esa mirada de calidad de producto terminado, de producto validado y comprobado, es una tara que venimos teniendo en el universo del desarrollo de productos o innovación en productos, que nos priva de todas las posibles evoluciones que el prototipo en su estancia de factura o de resolución óptima puede llegar a tener incluso en la experiencia de uso que tiene el consumidor. Pero cerrando ese paréntesis, entonces entendemos que la tercera generación de esa identidad o de ese concepto de identidad viene muy relacionado con el tema de interacción. Y entonces entramos a la gráfica que les estoy compartiendo, que es una gráfica que me parece que es muy sencilla, que es la básica en el trabajo de marca, pero que más que la miremos desde el punto de vista de marca, estrategia, comunicación, quiero que la miremos desde el punto de vista de lo que el ADN, el material, transfiere al producto y cómo nutre el tema de construcción de identidad. Entonces, hay dos elementos en el eje vertical, un emisor y un receptor, porque la identidad, en antropología se entiende que la identidad es generada por cada persona, su identidad es desarrollada desde el interior y se transmite hacia el exterior. Pero empezamos a entender que en la gestión empresarial o cuando tenemos una propuesta de valor, la identidad ya no se limita a una construcción del interior, sino que la identidad además es una cogeneración con el receptor. De hecho, hoy, haciendo conexión con lo que les decía al principio de este espacio, uno de los elementos estratégicos es la medición de la reputación y los indicadores asociados a reputación, impacto, permeabilidad, cada uno de esos elementos que la identidad de marca genera hacia afuera. Muchísimas veces la lectura de esos indicadores no se corresponde con lo que se quiere comunicar. Y no necesariamente porque haya una incoherencia de comunicación, sino porque a veces las marcas superan las expectativas de lo básico, por ejemplo, en términos de funcionalidad de producto para lo que fueron creados, y son capaces de generar otro tipo de vínculos comunicativos o interactivos que generan valores de mucho más rango o de mucho más impacto. Total. Cuando vamos a hablar de identidad, tenemos claro un emisor que tiene una intención de comunicar desde el punto de vista básico y un receptor que tiene la intención de recibir. Pero en el escenario actual, esa construcción de identidad es una dinámica de correlación entre emisor y receptor, mediada por lo que sea que se está ofreciendo, el servicio o el producto. Para el caso de Material Transforma, mediada por esa propuesta de valor que ustedes le están atribuyendo o que están representando en el prototipo que tienen desarrollado. Es al final lo que hay a través de ese prototipo lo que entrará a alimentar nuestra identidad de marca. En el eje horizontal vamos a tener elementos de perspectiva interna y externa. Y aquí me encanta esta palabra, perspectiva, porque es un elemento que no depende de las mediciones estratégicas. Fíjense que hay un caso, que es el caso de la bombilla. Cuando se desarrolla la bombilla como producto o prototipo que media entre emisor y receptor y las dos perspectivas, la funcionalidad del objeto es clara y es iluminar, o sea, generar luz en espacios oscuros. Fíjense
que lo que internamente se reduce a una funcionalidad, externamente se reduce, por ejemplo, a la segunda revolución industrial, perdón, cuando logramos tener ya no días de 8 horas de luz para el trabajo, sino que logramos hacer un eterno día para que las jornadas de trabajo sean constantes. Entonces, el valor de marca que le podemos estar atribuyendo desde la identidad con la perspectiva de funcionalidad interna, a veces es muy reduccionista versus lo que esa perspectiva externa está generando o está impactando. Por eso es muy interesante, y esta es una invitación, que ustedes a partir de su prototipo, de su organización y de su marca, construyan ese prisma de identidad de la marca, donde vayan entendiendo quién en la compañía hoy se está convirtiendo en el emisor, quiénes están recibiendo, todo esto mediado en el centro del prisma por el prototipo, y cuál es esa perspectiva interna que ustedes están planteando, y queda como tarea empezar a explorar cuál será esa perspectiva externa que se está construyendo. Alrededor de este prisma vemos unos elementos que empiezan a conformar el asunto de la identidad. Entonces vamos a empezar en orden de manecillas del reloj. Un tema de personalidad. Y entonces esto desde el punto de vista psicológico, uno podría decir en términos de assessment cómo llegar a calcular la personalidad. Pero la pregunta es, ¿y en un prototipo, cómo puedo generar la personalidad que el prototipo le está dando o le está construyendo a la identidad de marca? Fíjense que en Material Transforma hicimos un recorrido grande alrededor de los atributos del material. Y esos atributos del material se suman en el design, en el material design, para poder entender cuáles son los elementos de ese usuario y de ese consumidor, para poder trabajar desde una propuesta de valor. Y toda esa carga que venimos construyendo y evolucionando hoy denotan unas características de personalidad del prototipo. Hay prototipos que pueden ser livianos, efímeros, hay prototipos que pueden ser robustos, sólidos, contundentes. Esas conceptualizaciones pueden parecer o muy filosóficas o muy comunicativas, más como un cliché, perdonándome las personas que trabajan en publicidad, un cliché de publicidad, pero vienen cargadas desde el ADN del material, con todo el proceso del diseño de prototipo, de unos elementos que cobran valor en la identidad de la marca. Fíjense que al inicio del programa ustedes empezaron a trabajar con aquellos materiales sobre los que se sustenta su organización o sobre los que se sustenta su marca. Y ha sido la evolución de esos materiales lo que les ha permitido construir unos elementos que hoy llamaríamos elementos de personalidad para nutrir la identidad de marca. Pasando en la dirección de las manecillas del reloj, nos vamos a la cultura. La cultura refleja mucho del cómo operamos y cómo ejecutamos y cómo construimos. Aquí nos habla de un sistema de valores, estrategia de la compañía, objetivos comerciales. Es muy interesante entender que ese prototipo que ustedes están lanzando o que ustedes están proponiendo, que ustedes ya perfeccionaron y que va a ser exhibido, se enmarca dentro de un sistema en su compañía que ha venido haciendo las cosas de determinada manera. Y ese hacer las cosas de determinada manera genera un sello de cultura que tiene sí o sí que permear esa identidad de marca. Pero puede pasar que con la construcción del prototipo, que con el recorrido por Material Transforma, que con lo que hayan aprendido en el programa o lo que hayan explorado y rastreado o lo que hayan experimentado o las conclusiones a las que hayan llegado, se puedan gestar o generar nuevas formas de operar al interior de las organizaciones. Porque de alguna manera uno de los objetivos ocultos, no el principal, de Material Transforma, es que el diseño empiece a ser visto al interior de las organizaciones como una herramienta directiva,
como un elemento de competitividad al interior de las compañías. Si antes una empresa, aunque estuviera trabajando en una economía creativa, no generaba la dinámica del diseño para la toma de decisiones, el hecho de dar el salto a través del prototipo para incorporar el diseño en la toma de decisiones, en la mirada de futuro, en la generación de escenarios en las compañías, empieza a construir en la cultura a través del prototipo otra mirada distinta, otras características. ¿Qué es lo interesante? Documentar el tema. Eso no quiere decir llenar 1000 formatos o informes, porque me imaginé en este momento todos los empresarios saturados de tiempo, que así vivimos todos los que tenemos empresa, pero sí hacer una muy buena anotación puntual de esos elementos que se pueden volver estratégicos y aplicables y que pueden nutrir la cultura de cada una de las compañías que ustedes tienen. Viene el tercer elemento y es un asunto de autoimagen. La autoimagen es esa percepción que se va teniendo sobre quienes consumen nuestra marca. Hubo un momento en que a eso se le llamó estilo de vida. Y entonces en mercadeo hablábamos de las tipologías de estilos de vida que la marca nutría o que la marca alimentaba o que la marca. Podemos ser intermediarios, podemos simplemente construir cartón, pero ese cartón en su uso final va a generar unos estilos de vida. Ese radicalismo de los estilos de vida se ha venido desmontando por un término que me parece mucho más pertinente con la bipolaridad que vivimos en la sociedad actual, y son las ocasiones de uso. Yo puedo en un día de 16 horas de actividad pasar de lo vintage a lo reciclado, luego al luxury, y tener una estrategia absolutamente tecnológica al final del día. Soy la misma persona, pero paso por ocasiones de uso completamente distintos. Entonces, más que ese estilo de vida, la invitación es a mirar las ocasiones de uso. Ese reflejo de autoimagen nos ayuda a consolidar los elementos de comunicación. Si la personalidad nos da valores para construir esa arquitectura de marca, la cultura nos fundamenta cómo soportar esa personalidad en el quehacer de la compañía. La autoimagen nos da pistas de cómo debemos comunicarla para que realmente la experiencia llegue a quien está preparado o quien quiere vivir esa experiencia en un momento determinado. No hay nada más frustrante, volviendo por ejemplo al tema del cartón, que adquirir un producto de cartón simplemente porque es más barato. Pero yo no tengo como consumidor una identificación ni con el material, ni con la estética o el look del producto, ni con la funcionalidad del producto. Esa autoimagen lo que va a hacer es generar una brecha gigante entre el aspiracional que tiene el consumidor y lo que está ofertando la compañía. Pongo el ejemplo del cartón, pero como ese cabe cualquier otro. El tema es generar un match muy oportuno entre lo que el prototipo puede llegar, o el producto, para que no suene tan dramático, puede llegar a ofrecer versus lo que el consumidor está esperando. Continuamos y entonces aparece el reflejo. El reflejo ya no es lo que yo veo de esas ocasiones de uso del consumidor, sino qué percibe el consumidor de la marca. Se los decía hace un rato, a veces lo que está en la perspectiva interna se queda en un proceso funcional, en un proceso meramente operativo, en un proceso de argumentos de marketing muy superficiales, pero la perspectiva externa puede estar ahondando y tocando unos temas completamente distintos, o unos temas de mayor profundidad, o unos temas de mayor arraigo, o lo que puede ser peor, en una dirección completamente distinta. A veces podemos, vuelvo y toco el tema del cartón, a veces podemos comprar juguetes de cartón por el bajo costo sin entender la posibilidad de democratización o de interacción
que los juguetes desarrollados en cartón pueden ofrecer versus el plástico. Eso agregado a lo que el cartón puede ofrecer en capacidad de exclusividad o de piezas únicas versus el proceso de plástico. Entonces, cuando los atributos van en dirección contraria, lo que se propone es generar toda una dinámica de acercamiento con esa lectura del consumidor desde lo que se está construyendo de la marca. ¿Para qué me sirve el reflejo? El reflejo me sirve para medir coherencia. El reflejo sirve para poder entender qué elementos, y ya esto desde la gestión administrativa, estamos dejando sobre la mesa o qué dinero estamos dejando sobre la mesa. Porque no es lo mismo vender una bombilla que sea capaz de iluminar un espacio a vender una solución que permita generar un día eterno. Son dos cosas completamente distintas y por lo tanto tienen dos maneras de costearse completamente distintas. Luego seguimos en la dirección del reloj con el tema de relaciones. En las relaciones vamos a entender desde la identidad de marca el alcance social. Y ahí viene un asunto que el marketing de impacto social o el marketing de relaciones sociales, que está tan de moda en los últimos 5 años, ha venido construyendo. ¿Cuánto soy capaz desde la identidad de mi marca de generar impactos, repercusiones, vínculos, focos con lo que está pasando en el entorno? Aquí hay estrategias actuales que se vuelven muy ganadoras y son trabajadas con contundencia, con profundidad y con responsabilidad. El tema de la economía circular, que ustedes lo tocaron tangencialmente, pero lo vieron como una alternativa en el programa de Material Transforma, al final genera unos vínculos muy fuertes, pero vuelvo y digo, tocados con profundidad, con responsabilidad, porque son capaces de generar dinámicas que compensan lo que hoy en los consumidores conocemos como la culpa de la compra. Todos los que estamos en los entornos de consumo hemos venido creciendo en el indicador de culpa enormemente. Y ese indicador de culpa necesitamos compensarlo por muchas razones, no necesariamente por responsabilidad ambiental, no necesariamente por responsabilidad generacional, también puede ser por un asunto de sacar afuera esos miedos, en fin. El tema es que si una empresa a partir de su prototipo, de su portafolio de prototipos, genera economía circular, lo que tiene es una potencia enorme para construir relaciones sociales, para generar esos impactos, esa medición de esos impactos y generar un enganche mucho más fuerte. Hay una marca de zapatos, Toms, que son bastante costosos y trabajaron durante mucho tiempo en el segmento de diferenciación por diseño, pero entendieron dentro del atributo de su prototipo que lo que hacen los zapatos es generar una dinámica, sobre todo al hombre de las cavernas, de proteger, adornar y de alguna manera dar confort o cuidar los pies. Pero se dieron cuenta que en el mundo hay una población, un número de personas que no tienen acceso a esta solución que también se vuelve una solución de salud. Entonces la marca lo que hizo fue generar una estrategia de mercadeo en donde por cada par de zapatos que se compra, se entrega un par de zapatos a unos niños en África. Una de las tantas estrategias que formulan las compañías. ¿Qué es lo interesante? Que cuando tú compras el par de zapatos en la tienda en Europa, cuando vas a pagar, el cajero te dice gracias por comprar zapatos con nosotros. Gracias a su compra, un niño en África va a tener un par de zapatos. Esa vinculación desde la identidad del hacer responsable y hacerme responsable de los pies del mundo genera un vínculo muy fuerte más allá de la estrategia de mercadeo, porque claramente es una, lo diríamos desde el otro punto de vista, es una explotación de una acción, pero al final lo que genera es ese relacionamiento que en la identidad de marca es estructural. Yo no puedo construir desde el prototipo valores de marca que no sean capaces de generar ecos sociales
o ecos comunitarios o ecos medioambientales. Y vamos a la última, que es alrededor del aspecto físico. Y es cómo se ven las cosas, cómo se ve la marca, a qué huele la marca, qué me imagino en la proxémica de mis sentidos cuando pienso en la marca, cuando pienso en la identidad de esa marca. Es uno de los elementos, yo diría, más esotéricos de la construcción de identidad. Es uno de los que requiere más experiencia, más tiempo, más cuidado. Es, vamos a decirlo, es un nivel superior a la hora de construir identidad, pero es muy valioso, porque yo les pregunto, si pensamos en Juan Valdés y en su identidad, tenemos una asociatividad al olor del café maravillosa, que claro, es muy simple, porque el proceso sobre el cual trabaja Juan Valdés es café. Y todo lo que se pueda de allí descomponer, montaña, cafetales, bueno, ese tipo de elementos tan simples pero tan contundentes generan una identidad de marca muy profunda. Por eso en los prototipos, y es uno de los ejercicios que más disfrutaré en la exposición, identificar cómo la identidad de marca se puede percibir en esa exhibición de una propuesta 3D que ustedes tienen, de lo que van a proponer o a construir como elemento desde la conciencia del material. Entonces, la propuesta hoy y en adelante con sus compañías es, si median la identidad de marca desde lo que están proponiendo como producto o servicio y logran anclarlo a la genealogía del material que tienen allí, hagan una mirada muy clara desde la emisión de lo que están haciendo, la recepción que se está haciendo y cómo están construyendo, pasados por las perspectivas internas y las externas, y cada uno de estos elementos del prisma que empieza a generar unos asuntos de identidad muy concretos. Creo, Daniel, que podemos abrir el espacio de preguntas. Hola, ¿siguen escuchándome? Todo está perfecto, Margarita. De todas Vale, maneras, dije, me eh, quedé sola. no, lo que pasa es que está muy buena tu charla, dije, no te voy a interrumpir. De todas Vale, maneras, también quiero decirles a todos que si quieren hacer alguna pregunta o alguna cosa, escríbanla aquí por el chat y de una, entonces ahí en algún momentico hacemos una pausa y empezamos a responder, ¿de acuerdo? listo. Listo. Entonces, continúa. Vale, pero ¿hay preguntas o todavía no? Mira, ahí No, están todavía no me han mandando. escrito, todavía aquí en el chat, todavía, pues porque yo ya había escrito hace unos 20 minuticos que cualquier pregunta que tuvieran la fueran escribiendo, pero no, todavía no. Entonces, A mí me salió una manito levantada, ¿eso algo tendrá que no, ver o no? tranquila, no, aquí fresco Ah, que yo vale. estoy viendo aquí espectadores, también tengo la manito levantada, pero no, no me ha dicho nada, fue Ángela Barros, pero pues no sé si ella quiere responder, escribir algo. No, todavía no. No, dale tranquila que cuando yo empiezo a ver aquí preguntas por el chat, ya te las formulo yo. Listo. Listo. Entonces, están viendo una nueva imagen del sistema de identidad de marca, ¿sí? Sí, sí, ahí está, una naranja. Vale, entonces también les quería presentar el tema de la identidad de marca, pero reflejado en cada uno de los elementos. A ver, se los dije en un momento, la marca es una expresión de los elementos de identidad, ¿cierto? La marca es como ese sello del ganado que les contaba, que al final lo que va a hacer es darle propiedad al producto o al prototipo. Por supuesto, esa propiedad pasa de ser de hecho por o es de, y se convierte en un asunto más de tiene unos valores o una arquitectura propia que quiere reflejar, comunicar, hacer vivir, lograr que interactúen. En ese orden de ideas, entonces, es muy importante tener en cuenta que la marca se extiende a 4 niveles. El primero es un tema de producto, que es el zoom que he querido hacer con el prisma de identidad de marca.
porque de alguna manera es lo que transversalmente venimos trabajando en Material Transforma. Al final estamos llegando a un prototipo que habría que hacer los escalados industriales, la trazabilidad, para que nos sintamos seguros y confiados en ese escenario de la calidad y empecemos a hablar de producto, pero al final es y será un prototipo. La marca, cuando trabaja como prototipo, pues se plantean 6 elementos. Esto para los que son ingenieros es fantástico porque entonces empezamos a chulear, a responder y tenemos la tarea hecha. Pero es un asunto un poco de la descomposición de lo que hay allí en escena con el prototipo. Un propósito, que el propósito es una aglomeración de esas características que hemos tocado, un tema de funcionalidad, de para qué está hecho, para qué sirve, un tema de interacción, cómo interactúa con el usuario o con el humano que está allí en medias y que es quien va a tener cualquier tipo de contacto con ese prototipo. Un tema de comunicación, qué tanto está comunicando, qué está diciendo, en qué momentos de esas ocasiones de uso o en qué momentos de un look completo o de un sistema completo se está involucrando y habla perfectamente. Y un tema también de para quién está hecho. O sea, los productos claramente, cuando hacemos cata de prototipos o cata de productos, uno generalmente entiende para quién está hecho. Y esa claridad de entender para quién está hecho es responsabilidad del diseñador, es responsabilidad de quien lo está poniendo en la vitrina, no es responsabilidad del consumidor. Entonces tiene que ser tan claro y tan intuitivo. Yo puedo o debería ser capaz de entender si está hecho para mí o si está hecho para otra persona. Un asunto segundo en esa marca de producto, de atributos del producto, y es empezar a entender claramente desde lo técnico hasta el asunto de identidad, de qué está hecho, de qué está cargado. Por ejemplo, muchos de los prototipos que ustedes han venido trabajando requieren unas nuevas técnicas o una técnica especial o unos tiempos de depurado de las técnicas. El atributo no es solamente que fue transformado por esa técnica, el atributo también está relacionado a la maestría que hay detrás de la técnica para poder ejecutarla, a la cantidad de conocimientos que fueron abordados o que fueron mezclados o que fueron complementarios para poder desarrollar la técnica. Un tercer elemento con calidad y valor. Cuando hablamos de calidad, no hablamos solamente de que esté bien hecho, o de que funcione correctamente, o de que tenga unos parámetros. Hablamos de la calidad de interacción con el usuario, que son dos cosas completamente distintas. Ustedes se pueden montar a un avión hoy y el avión cumple con unos estándares de calidad. Primero, no me mato, llego al otro lugar. Segundo, es lo menos agitado posible, o sea, sufro el menor número de impactos de miedo por turbulencia. Tercero, paso lo mínimo, por lo menos con un café que me dan. Y entonces al final me podrían hablar de calidad. Pero si a mí me preguntan por calidad de interacción, que es el tema de la experiencia con el prototipo o con el servicio, el asunto cambia. Eh, Tal vez no me siento bien tratada, bien informada, eh, no me siento identificada. Hay unos elementos de calidad de interacción que hemos descuidado y que en esta época sí se vuelven los diferenciales. La calidad del señor Henry Ford está encubierta o generalmente está cubierta. De hecho, los prototipos que hoy se venden con argumentos de calidad industrial generalmente son productos que desafortunadamente no tienen otros argumentos para desenvolverse en el mercado. Cuando hablamos de calidad experiencial o de calidad de interacción con el consumidor y con el usuario, es allí cuando podemos entender que hay un atributo superior en términos de calidad. Y eso decanta en un tema de valor, que fíjense que no es un tema de costo o no es un tema de precio, es un tema de percepción de valor.
creo que en las asesorías o en las consultorías que tuve con algunos se lo dije, hay una proxémica ya no solo de sentido, sino que hay una proxémica de consumidor. Y esa proxémica es cuando el consumidor entiende para qué sirve el producto y vive la experiencia de la usabilidad, su cerebro inmediatamente es capaz de asignarle una cifra y entender esa cifra, el valor que representa. Porque fíjense que al final el valor va a ser una representación directa de la funcionalidad y de la usabilidad. También, por supuesto, está los usos, los usuarios y el país de origen. Y aquí el país de origen empieza a cobrar una relevancia muy grande, porque si ahora en el Prisma hablábamos del tema de relacionamiento, en eso de la perspectiva externa, pues aquí el tema de los países de origen son fundamentales porque empiezan a cargar unos elementos de identidad de país, de cultura y de región que los vuelve estratégicos. Cuando en nuestro producto de una manera muy bien trabajada tenemos una técnica artesanal propia de una cultura depurada por muchos años, trabajada y que tiene toda una carga social, ese elemento genera en el país de origen unos diferenciales muy grandes que nutren la marca. Y eso solamente haciendo zoom en la marca como producto. También, por supuesto, tenemos la marca como organización. Volvemos al tema. Es todo lo que la organización genera, gestiona, opera, el cómo, el para quién, el dónde, el por qué. Y, por supuesto, un elemento que se ha vuelto en una, vamos a decirlo, una discusión, a mí me parece un poco babilónica, pero es así, es el asunto de lo local contra lo global, perdón. Porque es un poco babilónico, porque hay prototipos que nacen en el escenario global. Esa es una realidad. Coca-Cola se convirtió en el transmisor de felicidad en el mercado global. En el mercado local era un jarabe para quitar el dolor de cabeza. Entonces, más que ponerlo contra, es local o global. De hecho, el siguiente escenario que se buscaría en un prototipo de estos es que sea capaz de ser evolucionado en la globalidad, que sea capaz de ser percibido, construido y mutado de formas que se pueda entender en unos escenarios globales. Luego está la marca como persona y entendemos como persona todos los que participan en el proceso, incluido usuario y consumidor. Viene un tema en personas de personalidades, pero también de relaciones, que es lo que les digo. Yo puedo tener una personalidad marcada y querer reflejar, querer alimentar mi identidad de lo que un producto me abastece. Y entonces ahí hay una coherencia muy clara, porque yo lo que veo es que el producto genera una extensión de mi identidad, pero también quiero en el relacionamiento alimentar el producto con mis propias perspectivas. Y ahí se vuelve interesantísimo el asunto de lo interno, el emisor y el receptor. Y aparece la marca como símbolo, que es la imaginería visual y la metáfora, y que ya empieza a trabajarse en un asunto histórico de la herencia de la marca. Eh, Fíjense que hay logosímbolos que vemos que nos asocian inmediatamente con experiencias que pueden ser tan puntuales como experiencias de compra o tan metafóricas como experiencias de vida, porque las vimos en la casa toda la vida. Uno de los elementos más difíciles en la fusión de Bancolombia con AVI fue quitar o lograr desmontar la cultura y la identidad de marca que se tenía en estos dos bancos, en Conavi, aquí en Medellín, porque había una herencia y había una metáfora de vida larguísima, y generar el desmonte de eso para fusionarlo con otra compañía es uno de los retos. Por eso las marcas, en reflejo no solo de símbolos, sino de la carga identitaria, son unos intangibles tan valiosos en las compañías.
Bueno, ahora sí, preguntas. Creo que aquí hicimos un recorrido desde el prototipo del producto, que es lo que me interesa. Bueno, mira, aquí tenemos una pregunta que hace Patricia Lemus. Dice, tú dices que desde el prototipo debemos empezar a construir valor y social, pero será un proceso, ¿verdad? Sí, claramente. O sea, y esto no es un asunto que se pueda hacer en un taller o en un ejercicio puntual. Esto es un asunto de construcción constante. Es como cuando generas el ADN del material, que no es un asunto de un momento y que le das unos atributos y dices, este material es esto. No, este material hoy puede reflejar esto. Lo mismo el prototipo. Este prototipo hoy me está alimentando la identidad de marca de esta manera. Este producto es capaz hoy de servirme a la arquitectura de marca de estas formas, pero a medida que el producto evoluciona, que el prototipo cambia, incluso que la validación, se empiezan a correr las primeras validaciones y se va optimizando o mejorando, transformando. Ese proceso abre el proceso de construcción de identidad de marca. Ok, súper. No, por ahora no hay más, Margarita, entonces puedes continuar. Súper. Eh, No, lo que tenía para decirles ya he terminado. bueno, súper. Entonces, bien, dejemos entonces aquí un espacio para que empiecen a formular las preguntas. Aquí tengo otra de Juan Ramírez. Nos dice, ¿cómo identificar desde qué perspectiva desarrolla la marca? ¿Como producto, como organización, como persona o como símbolo? ¿O debe vincular los cuatro? Pues mira, la idea es que logre ser tan integral. La marca es como un ser vivo. La marca es la representación, entonces es como nosotros los humanos. Hay personas que se desarrollan muchísimo en lo intelectual y descuidan el resto, o que desarrollan muchísimo lo social y descuidan el resto. El ideal es la integralidad, el ideal es el equilibrio, porque nos ayuda a tener de alguna manera sopesadas todas las áreas. Lo que pasa es que eso no es fácil, depende básicamente de tres cosas. Primero, del momento que vive la compañía, o sea, cuántos años lleva en el mercado, qué experiencias tiene. Segundo, depende de la cantidad o capacidad de mercados atendidos y portafolio de producto. Y tercero, de la gestión del conocimiento que se haga al interior de la compañía. Porque hay compañías que llevan muchísimos años operando, abastecen unos mercados grandísimos, pero no tienen ninguna gestión de conocimiento. Por lo tanto, la recopilación de información desde las personas, la recopilación de información desde lo que hace la compañía es mínima. Entonces, dependiendo de esos tres factores, la idea es empezar a medir desde dónde tengo la identidad de marca identificada, valga la redundancia, y dónde necesito empezar a recopilar información, rastrear información, construir información para hacer coherencias o para poder tener nuevas lecturas de mi identidad de marca. Súper, súper, bueno. Muy bien. Aquí Nicolás Bello nos hace otra pregunta, es, ¿en qué punto la identidad de marca genera fidelización hacia mi empresa? Pues mira, no hay nada más coherente, dos cositas, que tener la identidad de marca súper acorde con la ocasión de uso de ese consumidor. Y en el sentido opuesto, no hay nada más coherente que lograr alimentar una experiencia de marca desde mi vivencia personal. Esas dos cosas se vuelven elementos gratificantes. Y hoy, como dicen los expertos en mercadeo, las experiencias gratificantes generan dopamina. Y la dopamina lo que genera es una huella química cerebral que hace vínculos. Entonces, yo quiero jugar un juego digital porque tengo una huella de dopamina que se está alimentando. Yo quiero recibir like por esa huella de dopamina. Cuando yo logro hacer esas huellas de dopamina en las experiencias desde la marca, mi nivel de fidelización es enorme. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de los participantes?
Ya también pues se nos está acabando el tiempo, ya son las 12:20, pero no sé si genera alguna otra pregunta. Vale, o si quieren también tener mi email, si alguien tiene ya como un asunto puntual que quiera que pueda ayudarles, adelante. Bueno, no, yo creo que eso es todo, Margarita. Pues Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hablaste. Qué bueno, como gracias a ustedes. ¿cómo haces para poner todo esto tan complejo en términos tan sencillos? O sea, qué bueno y lo bueno es que también para todos los que participaron y los que no pudieron llegar hoy, pues esto afortunadamente quedó grabado y entonces lo podremos compartir por nuestro canal de YouTube. Nuevamente, pues Vale, quiero un abrazo a agradecer. todos, mil gracias. Sí, entonces agradezcamos pues también a Cámara de Comercio, a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, a UTADEO y a todos los clústeres que han hecho parte de esto. Y pues bueno, entonces nos veremos en un próximo webinar. Y muchas gracias, Margarita, nuevamente. Claro que sí, un abrazo. Bueno, suerte, bueno, que estés bien.